San Rafael, tu municipio. Sí, claro, bueno, Ramón podrá decirnos mucho más que lo que yo puedo decir, creo. Si bien estoy cercano, en Guatemala, pero no estoy al tanto, al 100%, ¿no? Pero claro, lo primero que uno ve es esto, la indignación que da, que quiénes son estos, quién es este imperialismo que se siente dueño del mundo. Bueno, sabemos quiénes son los dueños o han sido y pretenden seguir siendo los dueños del mundo, ¿no? Bueno, no son ningunos dueños, ¿no? Pero han actuado desde hace ya largas décadas, han actuado como la superpotencia que se siente con el derecho que se los dio, ¿no? De intervenir en cualquier parte del mundo, robar, saquear, matar, invadir. Además, que es cierto, una mentira tan bien organizada que muy buena parte de la gente se la termina creyendo porque no queda otra alternativa. Lo meten con taladro en la cabeza esto, los defensores de la libertad, ¿verdad? Y ahí está la estatua de la libertad como símbolo de Estados Unidos, ¿no? Lo que menos hay en Estados Unidos es eso, libertad, ¿no? Ni democracia. Es un país, es un país de una terrible dictadura de mercado, de una terrible dictadura de unos pocos grupos dominantes, ¿no? Wall Street y toda la parafernalia que se teje ahí, complejo militar industrial, las tecnológicas ahora, las petroleras históricamente, que siguen siendo, claro, los grandes actores, ¿no? Y un presidente de turno, el que sea, va a cumplir 250 años, ¿no? Con una sucesión presidencial cada 4 años que supuestamente habla de la fortaleza democrática. La gente elige ahí el gerente de turno y no más que eso, ¿no? Republicano o demócrata, para el caso, no hay otra, hay otras alternativas, pero por supuesto no aparecen nunca, ¿no? Y ahí va el país sintiéndose cada vez más dueño de la situación. Ahora hace algunos años que empezó a decaer esto por una sumatoria de cosas que las podremos analizar en detalle. Eso da para muchísimo, da para varios programas, creo, ¿no? Y está pasando algo, ¿no es cierto? Estados Unidos está perdiendo esa hegemonía. Y esto que estamos viendo ahora, esta movilización militar, esta bravuconada, ¿no es cierto? Se puede entender como parte de esto, ¿no? De una demostración de fuerza en un contexto donde Estados Unidos está perdiendo fuerza. En fin, se pueden hacer varias lecturas de esto que está sucediendo. Lo que menos tiene que ver es con una persecución real al narcotráfico. Pero ahí lo dejo y me gustaría que Ramón tome la palabra porque, bueno, es un actor por excelencia. En realidad es un colombiano venezolano, ¿no es cierto? Bueno, que conoce. Sí, no, ante todo quiero enviarle un saludo a todos los que están compartiendo con nosotros, a Marcelo, a ti, a todas las personas que nos comparten por este medio. Estamos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, epicentro de una de las transformaciones políticas más interesantes del siglo XXI, con antecedentes de finales del siglo XX y que estamos viviendo el ocaso, el ocaso de un sistema que está defendiéndose a dentelladas frente al avance de una nueva gobernanza, avanzando un poco con lo que decía Xi Jinping últimamente en la cumbre que hubo en China y que determina muchos de los elementos fundamentales. Entrando un poquito del tema, y me disculpa que me adelante un poco, Marcelo, Ujú. el, avanzando un poco en eso, ya se ha demostrado y está determinado que en el mundo los Estados Unidos ya han perdido influencia, los Estados Unidos ya no son el hegemón que eran antes y que los nuevos
momentos que vienen para la humanidad están determinados por otros factores económicos y políticos. La geopolítica y la geoeconomía se viene reordenando desde el Asia, China, Rusia, India, Irán, y se han venido fortaleciendo con el tema BRICS. Entonces, hay una de las cosas importantísimas, sí, con los BRICS. Y una cosa importantísima, la gran visión que tuvo el comandante Hugo Chávez al lograr incorporar a Venezuela y el proceso de revolución bolivariana en la transformación de un nuevo mundo multipolar y acabar con ese mundo unipolar que tenían eso. Son elementos bastante significativos. Y otra cosita que les quería adelantar, mira, ayer terminó el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, partido de gobierno, partido del comandante Chávez, fundado por él. Y hay una cosa que, claro, para el churno es muy fácil y no se digirió en aquel momento cuando decían, coño, me disculpan la expresión, pero es muy venezolana. eh, ¿Cómo es posible que un militar sea el que vaya a determinar el cambio? Claro, las experiencias, Plan Cóndor, todas estas cosas, pero resulta que es así y aquí estamos, aquí seguimos, aquí vamos y nos estamos enfrentando a un imperio en decadencia, nos estamos incorporando a una nueva realidad, a una nueva gobernanza, como lo plantea Xi Jinping. Es uno de los elementos fundamentales que creo que es necesario tener en cuenta. Más allá del tema ideológico, del análisis marxista, de lo reivindico, de hecho, el análisis marxista, pero más allá de eso hay nuevas formas y nuevas cosas. Y que vemos cómo el mundo se está, en el mundo se está reposicionando lo que Marx planteó, la transformación de una sociedad para ser una sociedad más igualitaria. Claro, bueno, sí, estamos ante una transformación. Ahora bien, esto que está haciendo Estados Unidos en este momento, el gobierno, la Casa Blanca, ¿no? Este despliegue militar, ¿cómo entenderlo? A ver, habíamos dicho, ¿están realmente persiguiendo el narcotráfico? Todo indica que en absoluto, ¿no es cierto? Esto es una pantomima, una cortina de humo. El narcotráfico sabemos que, hasta podríamos decir, lamentablemente ha pasado a ser uno de los grandes negocios de la humanidad hoy día. Compite casi de igual a igual con las petroleras, las tecnológicas. Es un gran negocio que mueve fortunas, ¿no? Según las estimaciones de algunas de estas oficinas que pueden tener más o menos las pistas, la Oficina de Naciones Unidas, la UNCTAD, la sigla en inglés, como mínimo 400.000 millones de dólares al año mueve. Bueno, es un volumen de dinero enorme que se transforma en poder político, claro. ¿Quién se beneficia de esto? La gente, nosotros, la masa humana, el ciudadano de a pie de cualquier parte del mundo, no. El adicto, no, el adicto o el que consume, y algunos de los que consumen terminan siendo adictos, una enfermedad, ¿no es cierto? Finalmente, una enfermedad psicológica con secuelas graves, ¿no? Con consecuencias graves, la muerte puede ser en algún caso. El consumidor se beneficia. Sabemos que esto, el salirse de la realidad temporalmente con un psicoactivo, esto en realidad no es ningún beneficio a largo plazo, ¿no? ¿Quién se beneficia de esto? Y finalmente grupos muy poderosos que están atrás del manejo de eso, pero que no son solo estas mafias tenebrosas, tal como lo presenta la prensa occidental, ¿no? Hay muchas aristas en este complejísimo problema del narcotráfico. Vez pasada, Ramón y yo trabajamos un libro, está publicado en Venezuela,
sobre el narcotráfico. Creo que hay una versión digital que se ha difundido por ahí sobre, bueno, cómo el narcotráfico en realidad es una estrategia, finalmente, una estrategia de dominación, el intento de dominación global, donde está el gobierno de Estados Unidos como su principal actor, ¿no? Dos datos nomás, y lo dejaría a Ramón que me secunde con Sí, esto. ¿Me permitís? es una de las cosas que quería hacer. Dos Sí, datos. Colombia, principal productor de coca mundial, incluso ya tiene esta mala fama, colombiano, seguro que trae coca. Colombia hasta los años 60 no producía coca, la planta de coca, ¿no? Produce cocaína ahora. la hoja de coca. La hoja de coca originaria del altiplano Bolivia y andino. Perú. Bolivia y Perú, que es una tradición, ¿no es cierto? Está ligada, bueno, al consumo, a la cultura, no tiene un valor de droga, de psicoactivo, no es eso. Se introduce en Colombia. Y la droga que llega a Estados Unidos, curiosamente, Estados Unidos que controla todo, nos estará controlando a nosotros ahora lo que estamos diciendo. Una tonelada y media diaria de droga entra o de Latinoamérica o del Asia, ¿no? El opio transformado en heroína, hachís. ¿Cómo es posible un país con la hipertecnología de avanzada que controla todo, que se le pase una tonelada y media, 1.500 kilos de droga entran diariamente ahí? ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, evidentemente hay mucha tela que cortar y ahí te dejo la palabra, Ramón. Mira, hay una cosa, Marcelo, esto fue aproximadamente 2009, 2010, que trabajamos un texto, un ensayo, que a través de conversaciones se convirtió en un ensayo, en una cosa. Lo titulamos Narcotráfico, Plan de Dominación Imperial. ¿Sí? Es un ensayo que está, incluso lo imprimimos aquí en Venezuela. Y creo que sí, hay versiones en digital, pero esto era un preámbulo a una serie de elementos que se iban a presentar y que hoy justamente se están determinando. Porque los Estados Unidos, hay que recordar el documento de Santa Fe 1 y 2, que lo citamos incluso en el ensayo, se presenta como la lucha en contra del narcotráfico es justamente para ocupar países, para entrar a tener posicionamiento militar dentro de naciones que no son los Estados Unidos, porque el primer consumidor de droga siempre lo ha sido Estados Unidos. Y ahí en este ensayo nosotros planteamos, hablamos Marcelo Colucci y Ramón Martínez, mi querido y estimado hermano, eh, planteamos justamente eso, de que es una política de dominación imperial, es una política para dominar países. Ahorita lo está retomando, y lo está retomando un sector que se beneficia justamente del narcotráfico, porque los que se benefician total en un 80% son la gran banca estadounidense y el Estado norteamericano, porque con ello, con estos ingresos, tenemos varios ejemplos en los cuales lo podemos reflejar. El tema Irán-Contras, cómo se financió a través del narcotráfico. Ahora, ocurre una cosa, para entrar en contexto de lo de el momento actual. Veamos las rutas de narcotráfico. Las principales rutas de narcotráfico no son por el Caribe, son por el Pacífico. El 85, 86, 87% de la cocaína que sale de Colombia sale por el Pacífico, no sale por el Caribe. Por Venezuela pasa un 5%. Y el gobierno venezolano le ha dado un combate, ha incautado miles y miles de toneladas de cocaína y efectivamente eso, no es como la payasada que hizo el presidente de Panamá hace poco, en donde dijo no, que se las iba a entregar a los Estados
Unidos porque ellos no tenían los hornos en donde incinerarlas. Hay detrás de todo eso un estamento que se llama DEA, que voy a permitirme, Marcelo, volver a decirlo. El primer cartel del narcotráfico a nivel mundial se llama DEA. Y no hay cuento de cartel de los soles, ni Sinaloa, ni nada de eso, es la DEA, porque son ellos los que justamente se benefician en torno a eso. Hacen una narrativa porque detrás del tema de narcotráfico, que ellos dicen combatir en el Caribe, que no es problema, un 5% frente a un 85% en el Pacífico, esto no es problema, un 5%. Además, hicieron una ridiculez hace poco, en donde bombardearon una pequeña embarcación que dijeron que era esto, y se quedaron callados. ¿Sí? El problema es otro, Marcelo. El problema es que en Venezuela no hay cultivos ni hay procesamiento de cocaína, hay petróleo. Y el petróleo es la principal debilidad que tiene los Estados Unidos y Donald Trump y su gobierno de derecha y todas las grandes transnacionales, bueno, del petróleo, saben qué es eso. Entonces ese es el problema. Ellos quieren, en este momento, ayer yo estuve en el Congreso Extraordinario del Partido, el PSUV, y por primera vez, Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente del partido, y el presidente Nicolás Maduro Moros ordenaron de que el partido PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, debe convertirse en una organización dispuesta a la lucha armada. Primera vez que en 25, 26 años de Revolución Bolivariana hay una declaración tan fuerte y precisa. Y les comento, y lo quiero compartir, yo no soy vocero del partido, pero soy un pequeño analista dentro de las cosas con responsabilidad de lo que digo, y me parece que es una declaración que tiene un sentido de mucha pertinencia, porque se está amenazando a la República Bolivariana de Venezuela por parte del imperio, no por el tema de narcotráfico, sino por el tema de las riquezas naturales, dentro de ellas el petróleo, pero también tiene oro, tiene coltán, tiene tierras raras, porque vamos a verlo desde el punto de vista geográfico. Venezuela es uno de los territorios, dentro de todas las cosas, más antiguos del mundo. De hecho, está el Salto Ángel, está el Roraima, está el Aullantepui, que son grandes concentraciones de tierra, macizos que hay y en los cuales se concentra una gran parte de la riqueza de materiales y tierras raras que estaban buscando supuestamente en Ucrania, pero están acá. Entonces son situaciones de este tipo. Es un problema de posicionamiento. Hay un atrevimiento, supuestamente la gran prensa lo dice, de China, en cuanto a que en el lago de Maracaibo ya hay una plataforma que se instaló, una plataforma marina para explotación de petróleo y gas, China. Eso era imposible antes. Entonces los Estados Unidos están viendo que ruge el dragón, el oso también está por acá, hablando en términos de ellos, no en términos nuestros, y entonces están tratando de minimizar la forma de eso. Solamente el puerto de Shanghái, en Perú, que es un gran puerto que hizo China, y que eso va a determinar y va a hacer una cantidad con el comercio del sur del continente, eso ya son cosas. Entonces, realmente hay un reposicionamiento de toda la situación
a nivel internacional, a nivel geopolítico y a nivel geoeconómico. Están tratando de agredir a Venezuela. Estamos dispuestos a lo que sea. Pero también la agresión, termino, la agresión no es solamente contra Venezuela, es contra Cuba, es contra Nicaragua, porque la influencia que tiene China y Rusia en Nicaragua es fundamental y los lazos de hermandad entre Cuba y Rusia son fundamentales. Entonces, eso hay que verlo desde ese punto de vista, de que no es solamente una cosa. Hermano, no. Es que no solamente es porque eso ocurre hace pocos días, eso se venía trabajando desde hace tiempo, pero se materializa en este momento y eso determina la decisión del gobierno chino con los acuerdos que tiene con Venezuela. Es uno de los tantos. No conozco toda la cantidad de acuerdos que tiene, pero a nivel comercial hay muchos acuerdos, ¿sí? Y que se van a venir desarrollando. El presidente Nicolás Maduro, acuérdate, y Marcelo lo sabe, fue canciller del presidente Chávez durante 7 años y medio. Y él no ha llegado a la presidencia porque solamente Chávez dijo, no, sino que tiene una gran experiencia y la está demostrando, es un gran estadista. Eh, Hay acuerdos a nivel académico, a nivel político y a nivel económico con China que fortalecen y eso ha contribuido a que los Estados Unidos se vean preocupados porque éramos el patio trasero y cuando Xi Jinping dice, no, es que ya Sudamérica no es el patio trasero de China. Es más, los acuerdos que tenía Milei con los chinos, que son también acuerdos económicos, y los chinos no miran justamente el tema ideológico, miran intereses también. En eso tenemos que estar claros, Mateo, que así es, ¿no? Claro, entonces son esos elementos. La avanzada de la nueva geopolítica y la nueva geoeconomía en América Latina es real. China ha dado pasos, Rusia ha dado pasos y los gobiernos que dependieron, muchos de ellos, o algunos de ellos, pues para no ser tan optimista, eh, han realizado buenos acuerdos y que se benefician cada nación, cada gobierno con esos acuerdos. A Estados Unidos le preocupa eso, o a las grandes corporaciones financieras y a las grandes transnacionales ven como que su piso se les está moviendo.
y ya no puede hacer eso. Entonces, esta situación es importante verla y hay una nueva configuración, indudablemente en el mundo, una nueva geopolítica, una nueva geoeconomía y voy a robarle la palabra que dijo el presidente Xi Jinping, la construcción de una nueva gobernanza. Bueno, te hago una preguntita, Ramón, para que nos aclares a quienes no estamos tan compenetrados con la situación en Venezuela. Estamos claros que Estados Unidos, si por algo se moviliza hacia Venezuela, porque ahí está la reserva de petróleo probada más grande del mundo, ¿no? 304.000 millones de barriles, que eso lo quedaría para varias décadas todavía de explotación. Y todo esto que mencionaste, tierras raras, bueno, recursos mineros básicamente, agua dulce también en la cuenca del Orinoco, biodiversidad de la selva, en fin, pero los minerales y el petróleo, ese es el botín principal. Sin duda que eso es lo que está buscando, por eso desde que empezó la revolución bolivariana han intentado boicotearlas, terminarla por todos los medios posibles. No lo han logrado, ¿no? Ujú. Quieren tener un gobierno dócil que, como fue históricamente, que le siga regalando el petróleo al imperio. Hoy día, toda esta movilización de barcos, hasta un submarino nuclear hay por ahí, en fin, toda esta parafernalia militar, hace pensar que esto es una bravuconada, una demarcación de territorio ante China y Rusia, esto es nuestro patio trasero y no se metan, o hay posibilidades reales de una invasión. Vos que estás ahí, mucho estuviste en el Congreso del PSUV, ¿cuál es el clima que se respira? ¿Hay posibilidades reales de invasión? Eh, ¿Aló? A mí me preocupó mucho, aló, Sí, sí, te escuchamos. Adelante, ¿me Ramón. escucha? Dale, dale. Ah, ok, sí, porque se fue la imagen tuya y la de Marcelo. Ah, Entonces, mira, ok, eh, ok, ya, sobre esa opinión, a mí me preocupó mucho la opinión del compañero Diosdado Cabello y la opinión del presidente cuando dijo que el partido tenía que prepararse para la lucha armada. Eso es un mensaje que hay que saberlo leer. Es decir, el PSUV, porque el Congreso Extraordinario del PSUV fue justamente una muestra de, de que hay un partido en disposición de movilizarse en el momento que sea y como sea. Pero ya con ese mensaje tan preciso, tan directo, que lo dice el primer vicepresidente que he dudado, y después lo reafirma en la clausura el presidente Nicolás Maduro, a ver, vamos a pensar un momentico, vamos a valorar las cosas, y sí hay una amenaza real, no es mentira. Eh, Hay una amenaza real y el hecho es que la milicia, la convocatoria del presidente Nicolás a fortalecer la milicia ha sido una respuesta de gran parte de la población venezolana a inscribirse en la milicia, porque hay una amenaza real de agresión. El hecho de que China, el hecho de que Corea del Norte y el hecho de que Lavrov, eh, por, por orden del presidente Putin, haya llamado a la vicepresidenta a decirle que contara con todo el respaldo, eso de verdad que no son juegos, ¿sí? No es que estemos inventando cosas, sino que realmente hay una posibilidad de una agresión. De hecho, la agresión económica son más de 1.100 medidas económicas en contra de Venezuela. Pero ya frente a esto, movilización de tropas, eh, Facebook como el tema de
de la lancha en donde asesinaron a 11 personas, según ellos, que iba de un botecito, una cosa, que si llevaba droga, pudiese llevar, Marcelo, una tonelada. Pero ¿cuántas toneladas entran por los aeropuertos diariamente de Estados Unidos? ¿Quién controla todo esto? Entonces son situaciones de ese tipo. La amenaza es real. Y por eso aprovecho este momento en que mm, solicitar la solidaridad de todo el pueblo latinoamericano y de todo el mundo en torno a la defensa de la no agresión a la República Bolivariana de Venezuela. Somos un pueblo de paz. Marcelo, tú particularmente viviste aquí, tú has visto cómo son las cosas, se tergiversan muchas de las cosas, pero tú has sido una de las personas que has estado acá, has vivido y sabes cómo es. Y bueno, estamos ahí. Hay una cosa importantísima que es la disposición de la gran mayoría del pueblo venezolano a defender esta patria, a defender este legado. Más que el legado de Chávez, es el legado bolivariano, de Bolívar, porque ese es uno de los sentimientos que hay, independientemente de cosas. La derecha manipula a través de redes sociales, manipula a través de medios de comunicación, pero no moviliza a la gente. Cuando Nicolás dice, vamos a alistarnos, se hicieron enormes colas durante 2 fines de semana para alistarse en la milicia a defender la patria bolivariana. Eso es un mensaje muy claro y muy preciso. Entonces, me parece que hay que hacer una valoración política sobre lo que sucede en Venezuela. Venezuela sigue siendo un laboratorio por parte de los sectores imperialistas de cómo tratar de someter a un pueblo, que no lo van a someter, no nos van a someter. No hago parte del gobierno, soy simplemente un comunicador alternativo, un analista político, pero eso es lo que uno siente. Cuando uno sale a la calle, la gente, no, queremos, aquí lo sacamos, lo vamos, y ya, y eso. Es el sentir de la gente, de la gran mayoría de la población. No digo el 100% porque no es verdad. Hay que serlo uno claro. Pero sí de un gran porcentaje de la población, un 70, un 80%. Esta es la situación real. Por supuesto, y tenemos que Sí, mira, impedir. y quiero, Martel, antes de eso, el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela fue justamente en homenaje a Salvador Allende Osen. Ayer se hizo todo, Marcelo. Bueno, digo que hay que hacer lo imposible, cada quien desde su trinchera, con medios alternativos, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos hacer para impedir una nueva agresión del imperialismo norteamericano, que claro, como decís, hay una amenaza real, claro, ahí está todo ese poderío bélico desplegado. Si se van a atrever, ¿no? ¿Qué tienen pensado? Bueno, no lo sabemos, al menos nosotros, hablo por mí. Tenemos un muy escasa acceso a información reservada, ¿no es cierto?, de los planes militares, pero bueno, el Pentágono cambió su nombre, ya no es Secretaría de Defensa, sino Secretaría de Guerra, o sea que se ve que el imperio está mostrando los dientes, Nuevamente. que siempre muestra los dientes, ahora parece más que nunca, ¿no es cierto? Bueno, hagamos lo imposible para evitar una nueva agresión a nuestro
a nuestra patria grande que es Latinoamérica, ¿no? Tocan a Venezuela, están tocando a toda Latinoamérica. Así que bueno, en pie de guerra. Hay una cosa. No, ante Perfecto. todo, hermano, un abrazo grande a ti, a Marcelo, y quisiera cerrar con una cosa. El presidente Gustavo Petro de Colombia, que siempre ha sido considerada Colombia como la Israel de Latinoamérica, llegó y dijo, Colombia no se va a prestar para una agresión a Venezuela. Y él sabe lo que está diciendo, porque en Colombia hay más de 100 tratados militares con Estados Unidos, ¿sí? Y siempre ha sido punto de agresión en los gobiernos anteriores, en este no. Lo digo porque el panorama geopolítico en América Latina cambia de momento a momento. Fíjate lo que pasa, acaba de pasar en Brasil. Pero antes Lula le había dicho a Trump, un momentico, aquí mandamos los brasileños, no ustedes, ¿sí? Y bueno, se condena a Bolsonaro a 27 años, van a hacer todo lo otro posible y todas las cosas. Pero creo que la espada de Bolívar camina por América Latina. Saludos a todos, un abrazo, Nos gracias vemos, abrazo. y Nos ok. comunicamos. San Rafael, tu municipio.